Amén. Disculpa, después para que el profe haga la clase, después podríamos ver el ejercicio, si es que es posible, pero con mi compañero, para que el profe continúe la clase y no retrasarlo. Sí, es que yo no entiendo qué es lo que está malo. Eso es lo que no entiendo, que ¿por qué decís tú que está malo? No, es que parece que tengo un error entre medio, pero no lo logré visualizar anoche, profe. Ya, porque, pero ¿cómo sabéis que está bueno o está malo el ejercicio? Esa es la duda que tengo. Es que lo estuve comparando con el otro ejercicio, con con lo anterior. O sea, con la explicación que usted dio anteriormente, ¿cierto? Ese Sí. mismo, pero no me cuadraba la explicación con el ejercicio. Entonces, por eso a lo mejor me puede estar dando mal un paso. A lo mejor me puedo estar equivocando en un paso. No sabéis plantear bien las ecuaciones de Kirchhoff. A lo mejor eso. Sí, porque tiene que coincidir con lo... Ya, entonces pasemos al tema de hoy día. Hoy Ya. día vamos a ver el método de los lazos, eh, que es la herramienta alternativa que tenemos para analizar redes eléctricas. Entonces hay dos métodos que siempre uno va a escoger, uno de ellos, de acuerdo a a lo que más le guste o de acuerdo a la complejidad del problema. Habitualmente el método de los lazos es más largo que hacer el método de nudo, pero es como más sistemático y más simple, así que la mayoría de la gente usa método de lazo, pero no siempre método de lazo es el camino más corto. Por lo tanto, tienen que manejar con la misma destreza los dos métodos. ¿Ya? Muchos ingenieros que yo conozco ni siquiera saben cómo hacer el método de nudo porque no lo entienden y no lo saben aplicar. Entonces, yo creo que es un gran desafío hacerse experto en los dos métodos, de tal forma que les sea independiente y escoger siempre el método que sea como más cortito, que haga menos cálculo. Bien, hay un concepto que ustedes vieron en álgebra 2 que se llama independencia lineal. La independencia lineal es como la plataforma sobre la cual se sustentan todos los modelos matemáticos en ingeniería y por lo tanto siempre nosotros tenemos que saber cómo determinar si yo tengo un conjunto linealmente independiente de ecuaciones. Entonces, hay una prueba que uno hace cuando hace el curso de álgebra que le llaman cómo podemos demostrar si un conjunto de vectores o un conjunto de sistemas de ecuaciones son linealmente independientes. O sea, para que sea linealmente independiente tienen que ser ecuaciones lineales, por supuesto. Entonces ahí suponemos que tenemos unas funciones que son L1 hasta Ln. Entonces nosotros vamos a decir que son estas ecuaciones que son linealmente independientes. Una de estas variables se puede obtener como una combinación lineal de las restantes. Y lo que matemáticamente se puede escribir es como está ahí en la ecuación, que dice que se suman todas las ecuaciones y se multiplican por un coeficiente, un parámetro, que le llamamos en este caso alfa, alfa 1 hasta alfa n, y serán linealmente independientes si eso es distinto de cero. ¿Ya? A menos que todos los coeficientes sean iguales a cero. Esa es como la prueba. Si no podemos encontrar si nosotros somos capaces de encontrar un conjunto de coeficientes que sea distinto de cero, entonces el sistema sería dependiente. Aquí hay un ejemplo. ¿Ah? La mejor forma de entender las cosas, porque la matemática ustedes saben que es un poquito abstracta, no siempre es fácil de comprenderla. Entonces aquí supongamos que L1 es una ecuación lineal, está dado por x1 menos 3x2 más 5x3 más 2x4 igual a 0. Lo mismo tenemos una segunda ecuación L2 y una tercera ecuación L3. Si tenemos tres ecuaciones de dimensión 4, son cuatro incógnitas que tiene cada ecuación. Entonces en este sistema, si nosotros sumamos la ecuación L1, se la sumamos a L2 y la multiplicamos por 2L2, obtenemos la ecuación L3. Si ustedes hacen eso ahí, por ejemplo, x1 más 2x1 serían 3x1,
menos 3x2 más 6x2 me daría 3x2. Después 5 más 6x3 me da 11. Y finalmente menos 2x4 más 2x4 me da 0. Entonces yo, en el fondo, L3 se obtiene de sumar la ecuación L1 más la ecuación L2 multiplicado por 2. Entonces, L3 es una ecuación que se obtiene de una combinación lineal de las dos ecuaciones anteriores. Por lo tanto, L3 sería una ecuación que es linealmente dependiente de las anteriores, porque hemos encontrado dos coeficientes, uno que es 1, el que acompaña al L1, y el 2 que acompaña al L2, con los cuales podemos generar la ecuación L3. Bueno, estas cosas pueden parecer así como un poquito abstractas, pero ustedes son ingenieros, ¿ya? De aquí, de esta misma, como decimos, lanchada que tenemos ahora, esta generación, o esta corte, como dicen los pedagogos, que tienen sus palabras medias extrañas, la corte 2020 de Redes 2. De aquí van a salir ingenieros de ejecución, van a salir ingenieros civiles, van a salir máster en ingeniería, y algunos, los más duros, se atreverán a hacer su doctorado. ¿Ya? Y eso se lo doy firmado porque ya nosotros, de nuestros egresados, tenemos de todo ese tipo de profesionales afuera. De hecho, yo soy un egresado de esta escuela y tengo un doctorado en ingeniería. Entonces, tenemos que tener una capacidad matemática mínima que va por sobre la media de lo que saben la mayoría de las personas, porque tenemos que tener una capacidad, digamos, para poder enfrentar desafíos mucho más abstractos y complejos cuando a uno se le ocurre seguir posgrado, ¿ya? Hacer una maestría o un doctorado. Entonces, por eso es que siempre es bueno saber mucha matemática, porque de alguna manera nos prepara mejor para desafíos como más complejos, ¿ya? De hecho, yo hice mi doctorado en la Chile, y hay una diferencia entre la exigencia de la Chile y lo que tenemos acá, y yo tuve que estudiar muchas cosas que no las vi acá. Entonces uno tiene que sufrir un doctorado en una escuela de muy alto nivel, que puede ser aquí o en nuestro país, donde a veces son temas que todo el mundo considera que son de conocimiento común, y uno no los tiene, y uno tiene que ponerse a estudiar como loco para ponerse a nivel y poder seguir el ritmo del sistema, ¿ya? Por eso que la escuela de ingeniería, acá nosotros no la podemos tirar muy barata, y aunque a ustedes no les guste y digan para qué tanta matemática, tanta abstracción, es porque de aquí sale todo. Usted, más de alguno de ustedes que quiera seguir niveles de posgrado de alto nivel, se sentiría traicionado si el nivel que le entregaron fue tan bajo que después ustedes van al fracaso en la vida. Entonces, nuestra obligación es darle la formación suficientemente amplia, profunda, general, como para que ustedes puedan seguir creciendo con el autoestudio, ¿no? Así que yo me preocupo mucho de meterle mucha matemática a la cosa y exigencia en esta parte, porque en el fondo se están formando ustedes intelectualmente, y tienen que ser un poco más que las escuelas que se dedican exclusivamente a la parte instrumental de la ingeniería. Tenemos escuelas de ingeniería en que en realidad la ingeniería no es tan difícil, porque ellos se focalizan más en la parte, como decimos nosotros, instrumental, es decir, te enseñan la tecnología, cómo funciona. A nosotros siempre recibimos críticas, y las recibimos de ustedes mismos, en las huelgas, en todas esas cosas, que nuestro nivel de equipamiento no está al nivel de lo que tienen algunas escuelas industriales incluso, ¿no? O algunas universidades privadas. Pero por eso que nosotros nos preocupamos que ustedes aprendan a aprender. El potencial de ustedes no está en saber ser expertos en manejar un PLC, un controlador. No, el potencial de ustedes siempre va a ser la capacidad intelectual para aprender cualquier cosa nueva que se les presente en el camino. Y para eso hay que tener una ciencia básica muy profunda, sobre todo en temas de matemática, física y lo que es la ciencia básica de ingeniería. Bueno, ahora volvamos al tema, ¿ya? Esto es solamente para venderle la pomada, que lo que le estoy diciendo tiene sentido, no estamos perdiendo nuestro tiempo acá. Ahora veamos tres sistemas, ¿ya? Que son las primeras dos ecuaciones anteriores, pero la última es menos x3 más 5x4.
Y en este sistema ustedes podrían tratar de hacer esto en la casa, tomar un alfa L1 más un alfa L2, ¿ya? Y tratar de encontrar esos coeficientes y no los van a encontrar, porque L3 no se puede obtener como una combinación lineal de L1 y L2. Entonces, en ese caso, la única forma en que se satisfaga la ecuación es que los coeficientes sean iguales a 0. El alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Entonces, en ese caso decimos que esas tres ecuaciones son linealmente independientes. Bien, la pregunta es, ¿para qué sirve esa cuestión? Porque al final de cuentas también la matemática es bonita. Yo les podría contar otro cuento muy interesante que me resulta a mí. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Chile, a mí me gustaba mucho la matemática, por eso es que siempre la menciono y la uso lo más que se puede en ingeniería. Y me tocó hacer un curso que se llamaba Proceso Estocástico. Y proceso estocástico parte con la estadística que vemos todo en ingeniería, y después se empiezan a meter en cosas más abstractas. Entonces, la materia de proceso estocástico usa una materia que se llama topología de números, que es una especie de análisis matemáticos que no se ven en la mayoría de la escuela, lo ven realmente solamente la gente que hace carreras de matemática. En la Chile tiene la carrera de ingeniería matemática. Y después viene un curso que se llama teoría de medida, y después un curso que se llama procesos marcovianos. Y esas tres cosas son los elementos que uno necesita para poder trabajar con procesos estocásticos. Entonces yo me metí tanto en esa materia, y una vez me conseguí los apuntes del curso de teoría de medida. ¿Ya? Teoría de medida es lo que hay antes de ver teoría de probabilidades. Cuando usted ve en el curso de probabilidades, que dicho sea de paso, curso de probabilidades siempre uno la sufre. Yo ese curso lo pasé con el tercer examen en realidad cuando lo hice. Era una cosa que yo no podía entender de qué se trataba la materia. Hoy día la encuentro muy básica, pero en esos años, cuando era como usted, la verdad es que estadística me hizo sufrir mucho, y a pesar que estudiaba todos los días. Pero antes cuando uno le hablan de la función de densidad de probabilidad, el teorema de Bayes, ¿no es cierto?, probabilidades condicionales y todas esas cosas, viene otra teoría que se llama teoría de medida, que es una abstracción pura de matemática que le da la plataforma como para poder entender la estadística y las probabilidades. Y yo recuerdo que el apunte de ese curso era un apunte que tenía 140, 150 hojas, y eran puras demostraciones de teoremas. Ese día yo supe que yo no iba a estudiar matemática el resto de mi vida, porque dije, no, la verdad es que a mí lo que me interesa es gastar energía en matemática, pero para llegar a una solución que se pueda utilizar en la sociedad. Los ingenieros en realidad nos meten eso en algún momento, uno no se da cuenta, que si uno no ve algo concreto, tampoco la vida tiene sentido para uno. Uno vive, trabaja, se esfuerza, pero quiere al final llegar con un producto en la mano que se va a convertir en una tecnología que va a ser de bien común y que además nos podría hacer ricos, ¿no es cierto?, porque la vendemos y hacemos negocios y todo eso. Eso es lo que nos mueve a nosotros como ingenieros. Pero de trabajar desarrollando teoremas matemáticos y demostrarlo, la verdad es que uno tiene que gustarle mucho ese mundo para poderse meter ahí. Y eso es matemática. En realidad lo que sabemos nosotros en matemática es nada. Los matemáticos, los ingenieros matemáticos sí que entienden lo que hay porque se dedican a eso, solamente a abstracción pura. Entonces por eso le digo, la verdad es que lo que uno maneja es muy poquito de lo que es realmente la teoría matemática. Así que ahí me devolví, pues. Dije, no hago más cursos de ingeniería matemática porque la verdad es que no es lo que ando buscando. Y me devolví a seguir los cursos de la parte de ingeniería eléctrica. Entonces ahora la pregunta es, un matemático podría ser feliz con eso, ¿ya? Con esa demostración de esos teoremas, crear los constructos, toda la estructura algebraica necesaria para poder plantear nuevos teoremas que permitan resolver cosas. Donde ellos terminan, nosotros partimos. Entonces la pregunta que uno se hace sería, bueno, ¿y esto de la independencia lineal, en qué se usa? ¿Cuál va a ser la utilidad que yo le voy a dar acá en mi profesión, a los problemas de ingeniería, cuando yo me enfrente a una minera, una empresa eléctrica? ¿Dónde uso esto? En realidad no lo van a usar, pero los modelos que ustedes usan han pasado por esto. Alguien tuvo que asegurarse que esos modelos cumplieran con el concepto de independencia lineal para poder entregarlos, ¿no es cierto?, como una herramienta de trabajo, y que uno los pueda usar con confianza. O sea, yo creo que todo ingeniero necesita la convicción absoluta de que las ecuaciones que está usando sí son confiables. Imagínense que ustedes están diseñando una casa, un puente,
un sistema eléctrico, un transformador, una línea de transmisión, planificando un sistema, lo que sea. Si la ecuación es tan mala, es un desastre. ¿Y quién me asegura a mí que las ecuaciones que me dicen están buenas? Entonces, básicamente lo que uno hace acá cuando está en la escuela, me refiero a la escuela acá en ingeniería, y a mí me pasaba como estudiante, y no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos mis profesores lograron venderme esa pomada, es que si yo no lo demuestro, no lo creo. Y para mí, por lo menos tuve profesores que todos lo demostraban. Por lo tanto, cuando yo decía, ya voy a usar el método nudo, yo lo demuestro, estoy absolutamente seguro que no me estoy equivocando y que esta herramienta me entrega resultados confiables. Entonces, de ahí uno demuestra, yo siempre le he dicho a los estudiantes, uno demuestra una vez en la vida el teorema, no lo va a demostrar a cada 5 minutos para aplicarlo, no, uno lo demuestra una vez solamente para saber que la herramienta o la teoría que quiero utilizar para resolver un problema tiene un respaldo teórico suficientemente sólido que me permita confiar y usar esa información para resolver el problema que me están pidiendo que resuelva. Bueno, la independencia lineal se va a usar en lo siguiente. El mundo está lleno de datos, el universo está lleno de datos. Y nosotros, los ingenieros y los matemáticos y toda la gente que hacemos un poco de tecnología y de ciencia, nos dedicamos, en particular los ingenieros, nuestra especialidad es tomar la abstracción de los matemáticos y los físicos, es decir, lo que ellos desarrollan, la matemática que ellos fabrican y la teoría que ellos fabrican en física, para que explica por qué funciona la naturaleza, cómo funciona. Nosotros la tomamos y la utilizamos para resolver problemas de la sociedad. Los matemáticos no están tan obsesionados por hacer eso, ellos están obsesionados por construir y ampliar la frontera del conocimiento con teorías que sean probadas por el método científico. Y nosotros los ingenieros vamos, sacamos toda esa información, vemos qué nos sirve y creamos herramientas focalizadas y especializadas para resolver problemas específicos. Entonces, como hay tanta información en la naturaleza, hay mucha información que se puede obtener a partir de otra información. Entonces, la idea es que yo no quiero andar con una mochila llena de información para resolver un problema. Entonces los tipos se dieron cuenta que yo no necesito tener toda la información del universo en mi bolsillo para poder interpretar o analizar un fenómeno. Los tipos se dieron cuenta que existe en el universo un concepto que se llama las bases. Y las bases es una información mínima que nos permite construir la naturaleza o la realidad que estamos observando. La naturaleza podría tener 1.000 millones de datos, pero a lo mejor yo necesito 5 datos para fabricar el resto de los datos y poblar el universo. Y esos 5 datos, eso se llama base. Esos 5 datos son los que permiten construir toda la información que yo necesito mapear para resolver un problema. Y esos 5 datos, o esos 5 sistemas de ecuaciones, o esos 5 vectores, tienen que ser linealmente independientes entre ellos para que sirvan. Es decir, ninguno puede ser obtenido a través de una combinación de otro. Entonces, en el fondo se trata como encontrar el gen básico fundamental o la información más básica que no es replicable a partir de otra, que son absolutamente independientes como información, y a partir de esos 5 elementos, yo los combino y genero el resto de la información que existe en el universo. Ese es el concepto que hay detrás de la independencia lineal. Entonces ustedes se dan cuenta, es muy entretenido, porque claro, darse cuenta que existe información relevante a partir de la cual se construye todo el resto de la información disponible, una cosa como un salto cuántico en el desarrollo de la historia del hombre, porque imagínate evitar tener que manejar mucha información y solamente usar la información que es muy poquita, pero hay que identificarla. Bien, entremos entonces ahora a las redes. ¿Por qué les menciono eso? Cuando nosotros vimos método de nudo, dijimos, mira, una red que tiene 5 nudos, nosotros vamos a dejar un nudo como referencia y vamos a trabajar con 4 nudos. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿de dónde salió esa historia? Que yo tengo 5 nudos, tengo que siempre escoger un nudo como referencia y por lo tanto voy a plantear las leyes de Kirchhoff corriente solamente en 4 nudos. El quinto nudo, que es el nudo 0 o nudo referencia, no es considerado en el análisis de nudo. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta a la fecha, pero no se plantea ecuación de ley de Kirchhoff, se los puse en el apunte,
para el nudo de referencia. Bueno, eso es porque se puede demostrar matemáticamente, y nosotros lo hacemos en un curso de más avanzado, que se llama modelamiento de sistema de potencia, donde yo aplico, tengo un teorema un apunte de teoría de grafo, donde yo demuestro matemáticamente que la independencia lineal de una red o de un grafo de n nudo se obtiene con n-1 nudo, que son los conjuntos de cortes linealmente independientes, o los conjuntos incidentes linealmente independientes en un grafo de n nudo, es n-1, o hay una teoría que se dice que es n-ρ, donde ρ es el número de subgrafos maximales que se pueden obtener a través de un grafo de red. Hay toda una teoría que se gastan como 3 semanas para poder demostrar eso. Imagínense, uno lo hace, uno lo tiene ahí, pero ese famoso n-1 que usamos nosotros los electricistas, que es simplemente para nosotros una regla, que nos dijeron que funciona y funciona, tiene un fondo matemático bien, bien profundo y espeso. Y cuando tiramos las ecuaciones de lazo, ¿verdad? Hay una red eléctrica y la pregunta es ¿cuántas mallas tengo que hacer? ¿Cuántos lazos tengo que tirar en la red para poder resolver el problema? Eso también es un tema, porque por ejemplo, esta red que tienen acá, ¿cuántos lazos podríamos fabricar en esta red? ¿Ya? Por ejemplo, podríamos hacer la mallita de acá, 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 5 mallas. Tú no podrías decir, bueno, esta red tiene 5 mallas, con 5 mallas las voy a resolver. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no puedo hacer esta malla? Dar la vuelta por acá, dar la vuelta por acá. ¿Por qué no podría hacer esta malla, dar la vuelta aquí, bajar por acá, ir por acá? ¿Por qué no puedo hacer esta malla, ir por acá, pasar por aquí, bajar por aquí, seguir por acá? ¿Por qué no puedo hacer esta malla, pasar por aquí, por la fuente corriente, por la otra fuente corriente? Se dan cuenta de que hay muchas mallas, y esas mallas que pasan más allá de la ventana de sentido común, que es esta, se llaman lazos. Entonces, en el caso de los métodos de las mallas, yo les dije, la mayoría de la gente la usa porque es más fácil. La verdad es que no es más fácil. ¿Ya? En la mayoría de los problemas coincide, pero la topología, la teoría es mucho más compleja que la que hemos visto de método nudo. Método nudo dijimos, ¿sabe qué? Pongo una nudo referencia y planteé ecuaciones de Kirchhoff corriente y después use la ley de Ohm para dejar todo en función de los voltajes. Y se acabó la historia, muy simple. Pero en las mallas nos vamos a dar cuenta que la cosita es un poquito más complicada. Bien, en un grafo cualquiera, que es este circuito eléctrico, una red puede tener elementos activos o pasivos. ¿Cuáles van a ser para nosotros los elementos activos? Son las fuentes de voltaje. Esta fuente de voltaje, esta fuente de corriente son elementos activos, y también si la red tuviera fuentes dependientes de voltaje o corriente. Ustedes saben que hay 4 tipos de fuentes dependientes: fuente de voltaje que depende de voltaje, fuente de voltaje que depende de corriente que depende de corriente, y fuente de corriente que depende de voltaje. Entonces, cada vez que hay una fuente de la que sea, eso para nosotros es un elemento activo. Y tal los elementos pasivos, que son lo que ya sabemos, sería una resistencia, un condensador y un inductor. ¿Qué es lo que es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos interconectados entre sí, elementos activos o elementos pasivos. Si yo junto un elemento pasivo con un elemento activo y a este conjunto de elementos lo voy a llamar un elemento, ese sería un elemento activo, ¿ya? Porque esta rama que estoy considerando acá, la cual decidí atomizarla en un único elemento, que es una fuente en serie con una resistencia, incluye un elemento activo. Ahora yo también podría decir, voy a considerar como un elemento todo este paquete, una resistencia, una fuente y una fuente corriente en paralelo, y para mí esto va a ser un único elemento, lo puedo hacer. Así que no hay problema. La rama, también se llama arista por los matemáticos, es una combinación de elementos que hay entre 2 nudos. Cuando partimos alguien me dijo, oiga, profe, aquí hay un nudo, porque se está uniendo una fuente con una resistencia. Ese es un nudo. Efectivamente, ese es un nudo que tiene 2 aristas, ¿verdad? O 2 ramas que llegan, que convergen ahí. Este también es un nudo, donde llega esta rama y esta otra rama, que a su vez se junta con esta. O sea, este nudo va a tener 4 ramas. Entonces, la rama, como les dije, podría ser esta cosa de un elemento único, como una resistencia,
o podría ser una combinación de elementos. Una resistencia con una fuente de voltaje sigue siendo una rama si es que yo lo quiero definir así, o incluso si le pongo una fuente en paralelo, también la puedo definir como rama. Por supuesto, la ecuación que representa esta rama no es tan simple como la de esta resistencia. La ecuación que representa esta resistencia sería la corriente que circula por aquí por la resistencia de la rama. 5 por I y sus 5, ¿verdad? Pero acá la corriente que circula acá no es tan simple porque está asociada con este voltaje, esta resistencia y esta fuente de corriente. Y los nudos. Este es el concepto entonces de una red general. Bueno, una cosa que tenemos que aprender a hacer, si es que ya no lo saben, es que nosotros vamos a, por un momento, a simplificar el circuito eléctrico y lo vamos a reducir a un grafo. ¿Qué es lo que es un grafo? Es una geometría que vamos a dibujar en la cual vamos a poner los nudos y las ramas. Pero no vamos a dibujar los elementos específicos como resistencia, inductancia, capacidad ni la fuente de voltaje. Simplemente vamos a dibujar una rama o una arista que una un par de nudos donde había ese elemento. ¿Se dan cuenta? En este caso, toda esta rama de acá, donde hay una fuente de voltaje, una fuente de corriente y una resistencia, fue representada a través de una única rama. ¿Ya? Y así toda. Entonces, en este caso, lo primero que ustedes tienen que aprender a hacer, y es muy simple hacerlo, la verdad es que simplemente dibujar los nudos y unir los nudos a través de ramas, por donde existan, por supuesto, y se acabó el tema. Bueno, pero hay un segundo paso en el cual nosotros tenemos que orientar la rama. Tenemos que hacer una apuesta, y esa orientación es arbitraria. Ustedes van a tener que decidir, yo voy a suponer que la corriente va a ir de la rama 1, va a ir desde el nudo 1 al nudo 2. En la rama 6, la corriente va a ir desde el nudo 0 hacia el nudo 2. En la rama 4 va a ir desde el nudo 3 al nudo 0, etcétera. Como se les ocurra, eso nadie les puede decir cómo hacerlo, excepto que yo les ponga un problema donde el grafo se lo dé orientado. Entonces, el primer paso, dibujamos el grafo del circuito que queremos analizar. Segundo, un par de definiciones. A nosotros nos podrían aparecer en nuestro análisis dos tipos de redes. Una red que le vamos a llamar conexa, que es una red en la cual todos los nudos están conectados, unos con otros a través de una rama. Pero también existen redes inconexas, en la cual no todos los nudos se conectan con todos los nudos, y hay nudos que a veces quedan aislados. Por ejemplo, en este caso, el nudo 1 y 2, que tiene la rama A, que están unidos por la rama A, no está conectado con el resto de esta red. Aquí tenemos dos ramas, la E y la G, y los nudos 0, 3 y 4. Entonces, no lo vamos a ver en este curso, pero sí en cursos más avanzados como en sistemas de potencia, cuando se analizan las fallas, los cortocircuitos que ocurren en los sistemas eléctricos de potencia, sí las redes se parten, ¿ya? Se generan islas de redes dentro de toda la red. Consideren ustedes que un sistema eléctrico, estamos hablando del tamaño de un país. La red eléctrica en Chile parte en Arica y termina en Puerto Montt. Son casi 4.000 kilómetros de longitud, llenos de líneas de transmisión, transformadores y generadores. Entonces, la red está interconectada, por supuesto. Hoy en día, en condiciones de operación normal, la red está conectada. Todos los nudos están conectados por ramas, por líneas de transmisión o transformadores al resto del sistema. Sin embargo, en condiciones de falla, de perturbaciones, por ejemplo, caídas de rayos, terremotos, tsunami, lluvia, nieve, a veces las redes se aíslan unas áreas de otras y a veces como no podemos sacrificar el sistema eléctrico completo por una falla, lo que se hace es se generan funcionamiento en islas. Mantenemos ciertas áreas funcionales, por ejemplo, no sé, por la isla de Chiloé podría quedar funcionando independiente de lo que hay en el resto del país. Ellos siguen con energía, pero se interrumpe la línea que cruza el canal del Chacao, una línea aérea, de la cual llega la energía hacia la isla. Entonces,
Si ellos tienen generación autónoma a través del grupo del estrógeno o quizás con energía renovable como se usa hoy en día, o baterías, podrían eventualmente ellos autoabastecerse por algún tiempo mientras se recupera el sistema. Así que eso no es una cosa matemática abstracta, por supuesto esto todo está modelado matemáticamente, pero lo que les quiero decir que eso de que existan grafos inconexos también se da en el... Bueno, otras definiciones, lazo. Un lazo es una trayectoria cerrada dentro de un grafo, ¿ya? Y por supuesto, en esta trayectoria uno visita distintas ramas que tenga el lazo. Entonces un lazo es darse una vuelta, ¿ah? Es como cuando yo estaba joven, por ejemplo, yo decía, voy a ir a dar una vuelta al centro, salía de mi casa, me pegaba un paseo por la plaza, por el centro de la ciudad y me devolvía. Esa es una trayectoria cerrada, yo parto en un punto y vuelvo al mismo punto y en el camino visité muchos lugares. Acá en el camino se visitan nudos y las ramas del árbol. Un árbol, ¿qué es lo que es un árbol? El árbol es un subgrafo que sale del grafo que hemos fabricado y está compuesto, el grafo es, el subgrafo que se llama árbol une todos los nudos del grafo sin que se genere ningún circuito cerrado. ¿Ya? Es juntar todos los nudos, pero no formando ningún lazo entre ellos. Y el enlace es una rama, ¿ya? El enlace es un conjunto de ramas que pertenecen a este grafo, del cual partió todo, ahí está el principio del génesis de todo, es crear este grafo. Parte de ese grafo G se va a constituir por un árbol, y lo que no quede metido en el árbol le vamos a poner enlace, y lo vamos a dibujar con una línea segmentada. Entonces, en resumen, si uno tiene un grafo como este, yo tengo que primero escoger un conjunto de ramas que unan todos los nudos. Por ejemplo, en el caso muy simple sería, podría tomar esta rama y esta rama, esta T, ¿verdad? Estas tres ramas me unen todos los nudos, el nudo 2, 1, 0 y 3. Por lo tanto, este sería el árbol, la rama 5, 4 y 6. Y lo que no quedó acá adentro, que sería la rama 2, 1 y la que está acá, que sería la 5, se van a constituir automáticamente en enlaces. Y esas las vamos a dibujar con líneas segmentadas. Por lo tanto, el árbol se va a dividir en dos subgrafos, uno que se va a llamar, perdón, el grafo se va a dividir en dos subgrafos, uno que le vamos a llamar el árbol y otro que le vamos a llamar los enlaces. Bueno, aquí viene un teorema, una definición que dice un árbol de un grafo lineal G con n vértices o nudos es un subgrafo conectado que tiene n vértices y n-1 ramas. Ya, esa es una pequeña definición que hay que demostrarla, o sea, matemáticamente la demostración es compleja, pero intuitivamente es muy simple. Por ejemplo, este grafo tiene 6 ramas. Un árbol serían estas 3 ramas, ¿ya? Entonces, la definición que hay acá me dice que un árbol tiene n vértices, un árbol de n vértices tiene n-1 rama. Este grafo con nudos, ¿ya? Entonces, lo que me dice el teorema es que el árbol asociado a este grafo de 4 nudos tiene que tener n-1 ramas, es decir, tiene que tener 3 ramas. Y es verdad, pues ahí estamos, 1, 2, 3. O sea, creamos un árbol y el árbol va a tener n-1 ramas. Al que se le ocurra a usted, por ejemplo, podríamos crear este de acá, pues podemos ir de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Cualquier árbol que generemos acá siempre va a tener n ramas, eso es lo que nos dice la definición. Todo grafo de n vértices o nudo tiene árboles que tienen n-1 ramas. Ustedes se darán cuenta que un grafo tiene más de un árbol. Por ejemplo, nosotros dijimos que esta T era un árbol, pero también podríamos
pensado en la rama 1, la 2 y la 4. También hemos llegado partido del 1 al 2, al 3, al 4, hemos unido los 4 nudos sin generar ningún lazo, pero hemos utilizado otra rama, que es la 1, la 2 y la 4. Ese es otro grafo, o sea, ese es otro árbol. Podría ser el 1, el 6 y el 4. O podría ser el 5, perdón, la rama 1, 2, la rama 3. 3, 5, 6. O 3, 4, 6. O 3, 2, 6. La verdad, ¿cuántos árboles tiene un grafo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Son bastantes, no son uno solo. Hay un teorema que permite saber cuántos árboles tiene un grafo, pero con la matemática que tenemos en este curso no lo podemos demostrar. ¿Ya? Se requiere tener más teoría matemática para poder probar ese teorema. Guía. Un grafo que contiene lazos con topología no radial tiene más de un árbol. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa eso? Que si yo tengo un grafo que no es radial, como este, un grafo que no es radial significa grafos que tienen anillos en alguna parte. Un grafo radial significa que jamás se genera un anillo. Entonces, un grafo que no es radial tiene más de un árbol, y eso lo acabamos de demostrar, porque aquí vemos que hemos sacado varios árboles acá. Bueno, ustedes podrán decir de nuevo una pregunta, bueno, profe, ¿y eso existe en el mundo real? Sí. Los sistemas eléctricos se construyen de acuerdo a la naturaleza de los consumidores. Por ejemplo, el sistema eléctrico chileno, que es un sistema que parte en Arica y termina en la isla de Chiloé, pasa por todas las ciudades, y a pesar que Chile es un país muy angostito, igual tenemos anillos dentro de la red. Por ejemplo, y sobre todo la parte más anillada está acá en el norte, en Antofagasta, porque si ustedes miran háganme acordar, mándenme un WhatsApp en algún rato o algún mensaje para que les muestre cómo es la topología del sistema eléctrico chileno, para que lo vayan conociendo. Aquí hay líneas, por ejemplo, que suben hacia la minería, Minera Escondida, Minera Saldívar, Mantos Blancos, la otra minera que es, se me olvidaron los nombres, bueno, después está Chuquicamata. Bueno, subir para arriba la minería no se puede subir con una sola línea, a veces hay que poner dos líneas en paralelo, a veces hay que generar anillos. Aquí tenemos bastante anillada la zona norte porque tenemos mucho consumo en minería. Entonces nuestra red ya, a pesar que tiene una topología radial, porque Chile es un país tan largo, en que nuestras troncales, o sea, las líneas más grandes son radiales, sí, pero de ahí salen muchas líneas más chicas que no son, que generan anillo. Pero, por ejemplo, cuando entramos a la ciudad, todas las redes son radiales. Eso significa que la energía nos llega acá arriba a la subestación Esmeralda, que está arriba de la favorecedora, una parte, que la favorecedora es la población que está arriba aquí del estadio regional, hacia el cerro. Yo viví en ese sector por muchos años, por eso le conozco ahí. Y la otra subestación está allá en los jardines del sur, por allá metidos en los cerros para arriba. Bueno, ahí llegan las principales líneas de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional Chileno para alimentar la ciudad de Antofagasta, y de ahí salen lo que nosotros le llamamos los alimentadores. ¿Ya? Este sería, por ejemplo, como la llegada a Antofagasta. Y de la llegada a Antofagasta empiezan a salir líneas de transmisión, pero de menos voltaje. Las líneas de transmisión que se usan a nivel residencial o de ciudad son de 13.800 volts, que son estos postes más altos que ustedes pueden ver cuando salen a la calle y que tienen 3 conductores. Esas son las líneas de 13.800 volts cuando están dentro de la ciudad, y si la línea sale, por ejemplo, la línea que va a Cerro Moreno, donde está el aeropuerto, ya es una longitud más de 20 kilómetros, entonces ahí tenemos que poner una línea de 23 kV o el alimentador que va para los jardines del sur, el que va a la universidad. Eso tiene que ser con más tensión porque la distancia es larga. Entonces, dentro de la ciudad, la energía llega a un punto y siempre sale por un alimentador, y después del alimentador
van a salir líneas más pequeñas hasta llegar a la casa, pero siempre, nunca formando un lazo, siempre son radiales, es decir, líneas que igual que una culebra, así, va creciendo y van saliendo alimentadores, pero no se genera ningún lazo como en este caso. Es decir, una ciudad serían el B, el D y el F no existirían como líneas y solamente sería como una especie así de un abanico que sale en línea y siguen para allá los alimentadores hasta el final. Así que existen redes radiales que se usan todos los días y son las que alimentan nuestras casas y redes anilladas, débilmente anilladas, como el sistema eléctrico chileno, y también redes enmalladas, ya como sistemas, por ejemplo, Argentina, es un país bastante ancho, amplio, ancho, así que ellos tienen más de una red troncal, es decir, una línea de extra alta tensión circulando por el país, porque es un país muy ancho, entonces requiere más de una línea troncal para poder abastecer todas las demandas. ¿Para qué vamos a hablar de Brasil, que es casi un continente? Europa está completamente interconectado, lo mismo que Estados Unidos con sus 50, no sé cuántos estados, 51, 52, conectado con Canadá. Esos países son redes completamente enmalladas, no tienen lazos como estos. Una red que sea como esta, nosotros decimos que son redes débilmente enmalladas, porque tenemos pequeños lazos, ¿ya? Pero si aquí hubiesen muchos nudos y todos se conectaran contra todo, eso ya sería una red enmallada y eso es lo que ocurre en los grandes países. Bueno, en este ejemplo lo que estamos mirando son una pequeña red que tiene apenas 3 nudos. ¿Y cuántos árboles se pueden sacar de una red de 3 nudos? Miren, todo esto. Acá tomamos el A y el B, así que el C y el D quedaron como enlace. Aquí tomamos el A y el C, el A y el D, el B y el C, y el B y el D. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 árboles hay asociados apenas en esta red que tiene 3 nudos y 4 elementos. Imagínense cuántos árboles tiene asociada una red de miles de nudos y de miles de elementos, como son las redes que hay en los sistemas eléctricos normales. Así que partamos que esto que sabíamos nosotros de redes nudos era muy básico, porque nos damos cuenta de que los grafos, que es lo que es parte de la naturaleza de la ingeniería eléctrica, eh, está compuesta por grafos. La vida, si uno pudiera decir, reducir cuál es la neurona que circula o el ADN básico de un ingeniero electricista, son los grafos, porque toda nuestra vida gira en torno a redes eléctricas que son grafos. Bueno, entre todos los lazos que hay uno que le vamos a llamar lazo básico, que le ponemos la letra C, con respecto a un árbol T. Cuando saquemos un árbol de un grafo, le vamos a poner el nombre T y al lazo le vamos a poner la letra C. Bueno, ¿por qué la T? Porque viene del inglés. Pues usted sabe que el imperio que coloniza el mundo hoy día son los anglosajones y todo lo hacen en inglés. Así que uno cuando traduce los libros, la palabra árbol, ustedes sabrán que es la palabra tree, entonces es T. Si nosotros fuéramos los que mandáramos en este planeta, ¿no es cierto?, que tuviéramos el desarrollo tecnológico más avanzado y estuviéramos mandando naves al planeta y a colonizar Marte, Venus, no sé, entonces los árboles serían la letra para decidir qué es lo que es un árbol sería la letra A. Pero como los que mandan en este planeta son los anglosajones, ellos ponen la tecnología de punta y los libros y todo lo que se desarrolla, entonces nosotros realmente tomamos un poco ese estándar que viene de toda esta información que nos llega. Entonces el árbol C es una T, por eso lo estoy justificando porque usamos la T. Y un lazo básico es un árbol que solo contiene un enlace. ¿Ya? Y aquí parte ya como la historia para dónde vamos a llegar. Ustedes saben que un árbol, un grafo tiene muchos árboles, y una vez que nosotros fabricamos un árbol, nos quedan los enlaces. ¿Ya? Entonces, este árbol tiene 2 enlaces, o este grafo tiene 2 enlaces y 2 ramas de árbol. Entonces, lo que nos está diciendo acá, que un lazo básico, ¿ya?, con respecto a un árbol, es un lazo que contiene solo un enlace.
Es decir, de estos dos yo tengo que escoger uno, este. Entonces, para este árbol, este lazo se convierte en un lazo básico. Y este también, ¿ya? Pero cuando escoja este, no puedo escoger al que está acá. Solamente puedo escoger un lazo a la vez y así lo voy a convertir en un lazo básico. En un árbol, cada enlace determina un único lazo básico. Por lo tanto, una red conectada que tiene B ramas y N nudos contiene exactamente B menos N más 1 lazos básicos diferentes. Este es como, esto se demuestra matemáticamente, pero para nosotros los ingenieros en realidad el sentido, como decimos nosotros, el olfato, nos dice cómo hay que hacer las cosas. Si ustedes se dan cuenta, una vez que yo tengo un grafo, fabrico un árbol, yo ya les mostré un teorema que dice que todo árbol tiene n-1 ramas, un grafo de 3 nudos, por lo tanto cada árbol debe tener 2 ramas, y cualquier árbol que ustedes cojan siempre tiene 2 ramas de árbol, y lo que no es rama de árbol va a ser enlace. Entonces la pregunta es, ¿cuántos enlaces existen en un árbol? Esa es la pregunta del millón. Entonces uno, por observación, se da cuenta que aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, hay 2. Independiente del árbol que escoja, siempre el número de enlace es el mismo y el número de ramas de enlace es la misma. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es la ecuación general que me permite decir, dado un grafo G que tiene tantas ramas y que tiene tantos nudos, cuántas ramas corresponden a un árbol y cuántas ramas corresponden a un enlace, a los enlaces. Y eso es muy fácil de calcular, porque supongamos este caso, nosotros decimos, mira, este grafo tiene 3 nudos y 4 ramas. Sabemos por una definición anterior que el árbol va a tener n-1 nudos. Por lo tanto, un grafo, ¿ya? Aquí voy a escribir algo para comentar esto, creo que vale la pena decir eso. Sin embargo, a ver, aquí voy a ponerlo en modo duplicado primero, si no, no puedo escribir. Ahí. Ahí está pensando ya. Voy a activar el lápiz, ya que me regalaron un lápiz y una pluma. Entonces, este G, está pensando el computador. Uf. Que no quiere escribir. Bueno, este va a ser G. ¿Ya? Aquí vamos a tener un árbol, ¿verdad? Estas dos ramitas de acá, la A y la B, van a ser nuestro árbol. O sea, este árbol T, que le vamos a llamar T1, va a tener dos componentes, la A y la B. Y por supuesto, cada árbol, este va a ser el T2, el T3, cada árbol va a tener su conjunto. La pregunta, ¿qué pasa con los enlaces? En este primer caso, los enlaces serían C y D. Y en cada caso eso va a ir cambiando, ¿verdad? Pero lo que tengo que tener claro es que hay una ecuación que no se la he dicho, pero que la podrían a ustedes haber inferido, ¿ya? Un estudiante durísimo como son ustedes, que han pasado ya 3 años en una universidad, pasaron la PSU, ya probaron cálculo 1, 2, 3 y 4, física 1, 2, 3 y 4, ya están probados. O sea, a esta altura ya debe tener un cerebro que piensa un poquito más que el resto desde el punto de vista de la abstracción matemática. Ustedes se pueden dar cuenta, en realidad aquí hay un error. Por ahora voy a partirlo así, voy a borrar primero. Voy a borrar esta cuestión, la suma, porque en términos
Si alguno por ahí es muy matemático me va a reclamar, así que para que no tengan oportunidad de reclamar. Eso es lo que hay ahí. El grafo está compuesto de la unión del conjunto de elementos asociados a un árbol unido a el conjunto de elementos que están asociados al enlace. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos calcular la cardinalidad de T. Aquí me voy a poner medio matemático, pero eso es importante porque así a ustedes se les sube el cerebro un poco más arriba. Podemos calcular la cardinalidad de T y además la cardinalidad de C. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la cardinalidad de T? Es el número de elementos que están en el árbol. En este caso son 2. Y la cardinalidad de C también son 2. O sea, y la cardinalidad, por supuesto, de G es 4. Entonces, hablando ya a nivel de álgebra básica, ¿verdad? El número de elementos que tenga G es igual al número de elementos que tenga T más el número de elementos. Entonces aquí sí que podemos poner un signo más. Aquí este no parece 4, parece flecha. Ahí sí. ¿Ok? Y ustedes, ninguno de ustedes me puede objetar que eso es correcto, ¿ya? Pero si acá yo le he puesto T más U, un buen matemático, ustedes, me imagino que algunos de ustedes son buenos matemáticos, pasaron con 600, 700 puntos a la universidad, entonces me podrían criticar que lo estoy chanteando. Ahora estoy cumpliendo con toda la rigurosidad de la matemática, entonces ustedes se dan cuenta que la cantidad de elementos que tiene el grafo es igual a la cantidad de elementos que tiene T, el árbol, más la cantidad de elementos que tenga el C. Pero nosotros sabemos que la cardinalidad de T, si ustedes ven los apuntes un poquito más atrás, no le puse los apuntes en la cardinalidad de T es igual, está definida ya por un teorema y es igual a n menos 1. Así que ya sabemos parte de la historia. ¿Ya? La mitad de la historia del universo la conocemos, pero nos queda el lado oscuro todavía, la materia oscura, ¿verdad? Y no sabemos qué hay ahí, pero podemos aprender un poquito. Como sabemos que a la cardinalidad de G le vamos a llamar n, el número de ramos que tiene el árbol, y sabemos que el número de ramas que tiene el árbol tiene que ser al número de ramas que tenga T más el número de ramas que tenga el enlace. Pero este es dato. El número de ramas que tiene el árbol es dato. Por lo tanto, lo único que no sé yo es que el número de ramas que tiene los enlaces, bueno, aquí vamos a séptimo básico, quizás cuarto básico por ahí, restamos el número al número de ramas del árbol, le vamos a restar el número de ramas del árbol, y esto es decir entonces NG menos N menos 1, o NG menos N más 1. Ya. Esto que estamos viendo es todo intuitivo, ¿ah? Todo se podría demostrar matemáticamente, pero como no somos, nosotros, esto no son cursos de matemáticas, sino de ingeniería, no vamos por lo práctico, pero sepan que detrás de todo esto hay toda una teoría matemática sobre la base de grafo, teoría de grafo, donde se puede demostrar. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión que el número de las ramas de enlace es el número de ramas que tenga el árbol, menos 1, menos n, menos el número de nudos, más 1. Este es dato, porque nosotros si nos tiran un grafo tenemos que saber cuántas ramas tiene. Y este es el número de nudos que tiene el grafo, ¿verdad? Que el NT, número de ramas que tiene, por definición, el número de ramas que tiene un árbol, n-1, llegamos a esta fórmula. Entonces, y esto es lo que está acá. Claro, uno dice, ¿ya, ¿y de dónde salió esa cuestión? Bueno, es bien simple, pero bueno saberlo. Una red conectada que tiene B ramas y N nudos, contiene entonces B menos N más 1 lazos básicos diferentes. ¿Ya? Ahí está la demostración. Entonces, lo que les estoy tratando de vender, la pomada que les quiero vender,
el concepto de lazo básico. Ya. Todavía no sé si lo pueden entender para dónde vamos caminando, pero hasta ahora lo que hemos dicho, mira, en una red existen ramas de árbol y ramas de enlace. Sabemos cuántos enlaces tiene una red. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tratar de identificar un lazo. ¿Ah? Ya les dije, un lazo es un paseo. Partir en un punto y volver al mismo punto. En una red sería partir en un nudo y volver al nudo, circular por la red sin salirse de la red, por supuesto. Como dicen los matemáticos, es un conjunto compacto. No nos podemos salir del universo donde estamos. Eh, entonces voy a circular por distintas ramas hasta volver al mismo punto. Y en el trayecto voy a pasar por ramas de árbol y también voy a pasar por ramas de enlace. Entonces, lo que voy a hacer en algún momento es que me voy a poner un poco más astuto y les voy a esconder todas las ramas de enlaces que tenga el árbol, o sea, perdón, el grafo, y solamente voy a dejar una. Si ese fuera el caso, ustedes tienen una única forma de ir a dar un paseo. Ese es el cuento. Si en este árbol que hay acá, ¿verdad? Tomemos el árbol que estamos con el ejemplo, y yo le digo, miren, este es el árbol, el papá dice ya, este es el árbol, estas son las reglas de la casa, aquí se sale a las 8 y a las 12 tienen que estar en la casa, si no, no podemos conversar tranquilo, dice el papá. Él definió el árbol. Y la mamá dice, hoy día te voy a dar permiso solamente para ir a ver al primo de mi hermana. Entonces eso significa que tú puedes ir a un solo lugar. Y acá en teoría de grafo significa que es agarrar uno de estos dos. Están los primos tuyos que son hijos de tu tía, que es hermana de tu mamá, y están los primos que son los hijos de tu tío, que son los hermanos de tu papá. Tú no puedes ir a los dos el mismo día, te van a dar permiso. El papá dijo, usted va por aquí, y llega a las 12, y la mamá dice, ya, pero hoy día solamente voy a ir a ver a los hijos de mi hermana. Si esas son las reglas del juego, entonces tú tienes una única oportunidad de dar la vuelta, y es ir por aquí y volver por acá. Es el único. Y por supuesto, tú puedes decir, me voy a ir por aquí, voy a pasar primero por la casa de Juanita, voy a ir a ver a los primos para jugar un rato, y después me vengo por el colegio. ¿Ya? Esa es la ruta. Entonces, este lazo que está acá se convirtió, según la definición, en un lazo básico. Ahora, estamos al segundo día. Segundo día de nuevo, tengo el árbol, las reglas son las mismas, también tengo que volver temprano, pero hoy día la mamá me dice, no, hoy día, hijo, usted va a ir a la casa de su tío Alberto y va a ir a ver a los primos que están allá. Me trae un paquete de leche que me tienen preparado. En este caso, entonces, la única trayectoria que usted tiene posible es esta. Pareciera que es la misma, pero es que en realidad corresponde a lo que debería haber hecho acá, y haberle puesto el nombre al... Este rama de acá se llama D, y esta se llama C. Bien, en el fondo lo que estamos haciendo es un poco de ordenar la historia, y nos hemos acabado de dar cuenta que este grafo, que tiene dos enlaces, yo astutamente podría controlar el proceso activando una vez, solamente un enlace a la vez. Y cuando yo hago eso, solamente permito que se genere un lazo, no existe otro, porque el otro lazo no está conectado, por lo tanto obligo que la trayectoria vaya por ahí. Y después lo hago con el otro, y hago una trayectoria que tiene la misma forma, ¿no es cierto?, como un triángulo, pero transitó por otro enlace, que no es el D. Bueno, eso es lo que está puesto ahí. Debido a que se asocia un solo lazo a cada enlace,
se reduce que la red contiene B menos N más 1 lazos básicos. Este es el principio que rige todo el proceso. Disculpen que se lo haya dicho con manzanita y perita, pero cuando uno le da la pura matemática, los estudiantes de repente a veces se pierden, ¿ya? Entonces, yo creo que esta cuestión no se le va a olvidar nunca. Este es el paseo a ir a ver a los primos, con 2 tíos, se lo van a acordar en la prueba seguro y con eso van a sacarse el pillo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber identificar cuáles son los lazos básicos de un grafo. Y la conclusión que hemos sacado acá es que los lazos básicos de un de un grafo, se pueden construir a partir de la predefinición de un árbol. Si yo tengo un árbol, automáticamente voy a predefinir qué es lo que son los enlaces. Y si después visito solamente un enlace a la vez, lo incluyo, puedo inmediatamente definir cuáles van a ser las trayectorias de esos lazos. Y esos lazos que se generen cada vez que yo active uno de los enlaces, se van a llamar los lazos básicos del grafo. Entonces aquí hay un par de teoremas que en el fondo resumen todo lo que hemos dicho. El primer teorema dice: en una red conectada con B ramas y N nudos, el número máximo de ecuaciones de lazo, o leyes de Kirchhoff de voltaje, linealmente independiente es B menos N más 1. ¿Qué les parece? Alguien demostró ese teorema, un matemático. Hoy día lo tenemos y dice, ¿cuántas ecuaciones linealmente independientes de lazo o de corrientes de Kirchhoff, ley de Kirchhoff voltaje, se pueden plantear en un grafo? La respuesta es: plantee B menos N más 1. Si usted hace eso, tiene la solución asegurada de su problema. Entonces la primera pregunta era saber cuántas ecuaciones de lazo linealmente independiente existen en un grafo de general de B rama y M nudo, B menos N más 1. Teorema 2. En una red conectada con N nudos, el número máximo de ecuaciones de nudos, ley de Kirchhoff de corriente, linealmente independiente es N menos 1. Y eso ya lo hemos aplicado. Nunca le habías dicho el teorema, como le dije, se demuestra, pero por eso que cuando aplicamos método de nudo tenemos que usar un subterfugio electricista y decir, vamos a escoger un nudo para que sea la referencia o la tierra, decimos nosotros. Probablemente más adelante ustedes ya no van a decir la referencia, sino que van a decir la tierra. ¿Y por qué dice uno la tierra? Porque efectivamente los sistemas eléctricos están conectados a la tierra. Hay un nudo en que todos los cables se van y se conectan a la tierra. Entonces existe ese nudo, el nudo referencia, y es la tierra, ¿no? Es la tierra física, ¿no es cierto? Ustedes más adelante van a aprender que tenemos mallas a tierra, que todas las instalaciones las conectamos a las mallas a tierra, en la subestación, en los transformadores y en la casa. En la casa la norma eléctrica de baja tensión, la norma chilena 4 del 93, 2003, nos obliga a aterrizar los conductores que llegan de la concesionaria eléctrica. Tenemos que poner una tierra de servicio y una tierra de protección. Entonces, efectivamente, nosotros agarramos el cable neutro de la energía y lo conectamos a la tierra. Bueno, y hay un teorema mucho más general: cuando las redes son no conexas, entonces el número de ecuaciones linealmente independientes de nudo son N menos R, y en el caso de los lazos fundamentales serían B menos N más R. Es un poquito más chino hoy día, no creo que lo tengamos que usar, pero es bueno que sepan que existe ese teorema, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de los lazos, con esta ecuación de acá, nosotros sabemos cuántas ecuaciones deberíamos plantear. B menos N más 1. La pregunta es, ¿cuáles son las ecuaciones que debemos plantear? Y ahí se tienen que acordar de la historia de ir a visitar a los primos. Y el problema estaría resuelto y garantizado, que si usan este método jamás se van a equivocar. Es un ordenamiento mental
que se hace. Es un ordenamiento mental, pero que es muy útil. No todos los libros usan este método, ¿ya? Este método lo Profe, ¿Mm? Diga. algo que no me queda claro es el de lo de la Repite, malla. se corta al rato la comunicación. ¿Qué es Lo lo que de no te, la malla, sí, qué la cosa no te anterior, queda claro? la red plana, esa. ¿Qué es lo que es una red plana? Eso no lo entiendo, no lo explicó tampoco. Una red plana es una red que tú la puedas dibujar sin que se intercepten las ramas. Bueno, en este caso no es posible. A ver, te voy a dibujar una red que no sea plana. Por ejemplo, 4 nudos. Unir los 4 nudos sería una red plana. Unir esto sería plano. Pero aquí, si yo la dibujo así, me estoy pisando una rama para llegar a la otra. En ese caso ya la red no es plana. Entonces hay redes, ahora esta red a lo mejor si yo la dibujo así, sería plana, ¿ya? Y si hago esto, seguiría siendo plana. Pero hay redes donde, aunque hagas eso, no puedes encontrar una forma de llegar a otro nudo sin pisarse a otra rama. Esas son las redes que no son planas. Todas las rectas son planas. O sea, esta red todavía sería plana porque puedo llegar de este nudo a este sin pisar una rama. Pero hay ramas, hay redes en las cuales tú no puedes hacer eso y estás obligado a pasar por encima de otra rama, y en ese caso la red sería no plana, ¿ya? Ese es el concepto que hay. Mira, voy a ser bien honesto en decirte que, a pesar que yo me he metido mucho en esto, más allá de lo que los electricistas sabemos, como les dije yo, me he metido mucho en la matemática y mucho en teoría de grafo. Eh, las teorías son muy robustas, que en realidad no diferencian entre redes planas y no planas. En general se aplican a las dos. Pero hay algunos que otros teoremas más restringidos, ¿ya? Pero lo que yo he visto, por lo menos, los teoremas usados en redes no planas y la cosa funciona igual, ¿ya? El procedimiento entonces que vamos a seguir para resolver por método de lazo. Primero vamos a contar el número de nudos, ese elemental, como dice Watson. Contar el número de ramas, elemental Watson. Calcular el número de variables independientes o incógnitas, y eso no es tan elemental, pero ya sabemos cómo hacerlo. B menos n más 1. Trazar el grafo orientado de la red. ¿Ya? Dibujan un grafo y después de ese grafo tienen que escoger un árbol. Y ahí empieza el mundo a hacerse distinto para todos. No todos podrían escoger el mismo árbol, ¿verdad? De hecho, yo he hecho pruebas que no les digo qué árbol escojan y resulta que me sale repesado porque tengo que empezar a corregir varias pruebas. Porque un alumno que haga un árbol distinto salen todas las ecuaciones distintas. Entonces, asociar un árbol, identificar los enlaces, ¿ya? Los E. Bueno, ahí no le puse la palabra en inglés, le puse la palabra en español, así. Me puse choro ahí, me voy a independizar del tío Sam. Voy a mandar a la tercero tío Sam y ahora los enlaces se van a llamar E. Me voy a subyugar con los árboles y le voy a poner la T, pero los enlaces voy a hacer chilenos y ya. A partir de ahora somos independientes. Bueno, después planteamos las ecuaciones de lazos básicos, ¿ya? Plantear los lazos básicos para el árbol T escogido, aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes en cada lazo básico. ¿Cómo se plantea un lazo básico? Con el método que les dije. Es decir, haga circular, haga un enlace de tal forma que solamente pase una sola vez por cada uno de los enlaces. Después se transforma las ecuaciones de voltaje de rama a las variables del problema, expresándolo en forma de los corrientes de lazos básicos, se obtiene la ecuación matricial y se resuelve el sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a la pelea entonces, pues al área chica aquí. Aquí nos ponemos los guantes y nos agarramos a coscacho.
Aquí tenemos una red que tiene 1, 2, 3 nudos y 1, 2, 3, 4, 5 ramas, ¿verdad? A ver, voy a sacarme de acá. Tenemos esta rama del 1 al 2, esta rama del 2 al 1, esta rama del 2 al 3, esta rama, estaba con trampa, ¿verdad? Estaba con malicia porque les puse 2 resistencias junto con una fuente de voltaje, así como para... Es un coscacho que les pegué en el mentón, para ver si los podía noquear a la primera. Y después tengo R6 con E2. Entonces, ¿cuántas ramas? 3 nudos y 6 ramas. 1, 2, 3, 4, 5 ramas, 3 nudos. Entonces, la teoría me dice que cuántas ecuaciones tiene este problema o cuántas variables, ecuaciones de lazo linealmente independiente. 5 menos 3, 2 más 1, 3. O sea, tenemos que plantear 3 ecuaciones de lazos básicos. Vamos a la área chica. Entonces ahora lo que hacemos es tomar esta red y asociarle un grafo. A ver. Ahí pueden ver ustedes 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Esta y esta. Y junto con eso yo tengo que suponer en qué dirección va a ir la corriente, ¿ya? Para polarizar los voltajes. Y aquí vamos a tener que recorrer un concepto antiguo, que lo vimos en las primeras clases, cuando vimos el concepto de sistema de referencia combinado. Es decir, cuando yo digo que la corriente va para allá, inmediatamente estoy diciendo que el voltaje aquí es positivo y aquí es negativo, porque aquí eso es vital porque vamos a aplicar ley de Kirchhoff voltaje y para eso hay que saber cuál es la polaridad de cada una de las ramas en el voltaje. Ahí tenemos entonces el grafo. Esto no hay nada que hacer excepto tirar el grafo y orientarlo a la pinta de cada uno. Aunque tengamos el mismo grafo, cada uno podría hacer problemas distintos porque las orientaciones son completamente arbitrarias. No tienen por qué ocurrirse a cada uno en qué dirección va a ir la corriente. Eso cada uno lo va a percibir. Después que tengamos eso, fabricamos un árbol así al ojo. Entonces yo en este caso escogí esta rama y esta como árbol, ¿verdad? ¿Ya? Y una vez que he escogido este árbol, lo que quedó fuera son los enlaces. Así que me quedó B1, B4 y B3 como enlace. Estando el árbol definido y el enlace definido, yo tengo una única forma de plantear lazos básicos. No existen dos. ¿Ya? Ahí uno sabe si el alumno entendió o no entendió el problema. Entonces uno se da cuenta que por cada enlace no puede circular más de una corriente para que se pueda cumplir el requisito. No se olviden ahí, ustedes fueron donde la tía Juanita, bueno, no donde el tío Arturo. Bueno. Y no pueden ir a donde el tío Arturo y a la tía Juanita el mismo día. Una vez nomás. Y ese día están autorizados donde el tío Arturo para allá. Entonces van por acá y solamente pasan por un enlace. Y se acabó la historia y a la casa. Al otro día, donde la tía Juanita. ¿Ya? Y pasan por ahora por donde la tía Juanita. Y el tercer día, bueno, donde la polola, ¿eh? Ya se ganaron el derecho porque los mandaron 2 días, el tercer día le dan permiso donde quieran ir. Y ahí pasan por B4. Entonces, eso define cuáles van a ser los enlaces que se van a considerar en este problema. Y después que han hecho eso, el paso siguiente es orientar el lazo. Y para hacerlo fácil, uno orienta siempre en la dirección en la cual orientó el enlace. ¿Ya? El enlace para allá, si ustedes se dan cuenta, siempre orientamos en la dirección donde está el enlace. Y una vez que hemos hecho eso, está listo el problema, ahora volvemos al mundo real. Aquí estamos en la matemática pura, planteamos las ecuaciones de voltaje. ¿Ya? Estamos acá. Entonces ahora planteamos la ecuación del lazo 1, que sería B1 menos B2, porque aquí entro por la cola, salgo por la cabeza, y aquí choco con la cabeza. Entonces esto significa que aquí está más menos, y aquí está el más menos, entonces me quedo contrario. El 2 parte en B2, más menos, choca con menos B3, ¿verdad?
menos B3, menos, y aquí como que me condoré para eso, ¿no? Más B2, no, menos B2, ay, aquí lo que puse al revés. Entré por la cola, menos B2, más B3, más B5. En realidad aquí me mandé un condoro, ¿ah? Porque yo puse que entrar por la cola era positivo y entrar con la cabeza era negativo. Y acá B3, no está bien, es que yo estoy dando jugo acá. Estoy entrando por la cola B3, choco con la cabeza B2, negativo, y entro por la cola de B5. Ya. B3, B5 menos B2. Y por último, acá B4 más B5 igual a 0. Ahí planteé las ecuaciones de ley de Kirchhoff de voltaje, lo que ustedes saben hacer sin problema, siempre y cuando sepan cómo está polarizada. Normalmente siempre es más fácil poner el más menos, pero la red se llena de tantas cuestiones que uno se confunde, así que aquí, bueno, para hacerla rápida ponen la flecha, pero si les falta todavía un entrenamiento, aquí ponen el más, el menos, aquí le ponen el más menos, aquí ponen el más menos y más menos, y así no se van a equivocar cuando tengan que polarizar en la ley de Kirchhoff. Y ahora sí que volvemos al mundo real, porque ahí tenemos la red con los lazos, conforme lo escogimos nosotros, pero tenemos la red dibujada encima y ahora podemos aplicar las ecuaciones de Ohm. ¿Ya? En este caso, dijimos que aquí B1, uno podría decir B1, ¿qué es lo que es B1? Es lo que va, el voltaje que hay de aquí a acá. Pero al plantear esta parte, nosotros decimos, bueno, en realidad aquí es más menos, sería B1, la tensión de la fuente, más R1, por la corriente I1, y acá la corriente va para acá, sería por R2, pero viene una corriente que se suma, así que también van a sumarse. ¿Ya? Aquí es lo que ustedes ya saben hacer. Solamente que hay que ponerse de acuerdo si entrar por más es positivo o menos. Las dos cosas funcionan. En este caso estamos pensando que si entramos por más sería positivo, sería E1 más R2 multiplicado por I1 más I2 más R1 por I1 igual a 0. Ahí está la primera ecuación. La segunda ecuación sería menos I2, E2, más R2 por I2 más I1, más R5 por I2, más I3, más R6 por I2, igual a 0. Y acá E3 más R4 por I3, más R5 por I3, más I2, más R7 por I3 igual a 0. Finalmente, se ordena esto en forma matricial y nos queda esto. Y este sería el sistema de ecuación que estaría representando al circuito eléctrico. Esto de alguna manera ustedes saben parte de la historia, quizás también habían visto un poco la topología, quizás una forma, si alguien ya lo había visto, es una forma distinta, digamos, de explicar lo mismo, que les puede reforzar el conocimiento, pero lo importante acá era esto, aprender a plantear las ecuaciones de lazo basado en el método del grafo. No todos los métodos son iguales, pero este método a mí me gusta mucho, lo encuentro muy entretenido y además que nunca uno se equivoca si lo hace así. Y ahí nos quedó nuestro sistema de matricial. Esto de acá lo vamos a bautizar, como ven, las unidades que tiene la matriz ahora son resistencia, no es 1 partido por R como en el caso de los nudos. Como todos son resistencia, por lo tanto, esto tendría que ser una matriz de impedancias de lazo. Entonces, el nombre que se le pone es lo que el sentido común nos dice, esta sería la matriz de las impedancias de lazo. Este sería el vector de las corrientes de lazo. Y este sería un vector de fuentes de voltaje de lazo. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, de acá. Pues. Pasamos para el lado derecho la fuente, o los datos que nos dependen de las incógnitas. Y nos queda esta acá. Entonces se dan cuenta como
aquí se cumple la ley de Ohm. El voltaje tiene que ser igual a la impedancia por la corriente. E igual a R por I, o E igual a Z por I. En el caso de la matriz admitancia nodal, era admitancia por voltaje E igual a corriente. Nosotros sabemos que la corriente es igual a el voltaje partido por la impedancia. O voltaje multiplicado por admitancia me da corriente. Es lo mismo. Acá, voltaje tiene que ser impedancia por corriente. Entonces hay una coherencia en lo que son las unidades. ¿Ya? Bien, hasta aquí llegamos porque aquí después hay que explicar la regla informal para construir y hacer esto de una parada, como dice uno. Lo vemos en la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo para no cansarlo. Y ya son las 3, yo tengo que almorzar también. Así que, no sé si hay alguna consulta, algo que no Sí, le profe. haya quedado. ¿Mm? Tengo una consulta. A ver, diga. En el grafo, el sentido que se toma puede ser el contrario que usted tomó. ¿Sí? Tú me estás hablando de este grafo es la primera vez que tú lo escoges. Sí. Sí. Uno elige como quiere, pero fíjate que en la experiencia uno se va poniendo zorro. ¿Ah? Los cuicos dicen te vas poniendo zorrón. ¿Ah? Esos que son más astutos que los astutos, esos son los zorrones, dicen los cuicos. Uno se va poniendo zorrón, pues no se pone zorro, se pone zorrón. ¿Ah? Entonces uno sabe para dónde va el camino. ¿Ah? Uno no le mete el dedo en la boca después de viejo. Entonces uno dice, aquí tengo una fuente, ¿verdad? Entonces, uno a veces escoge la dirección de la corriente que va a tener la fuente. Aquí yo lo hice al revés, ¿ya? Porque aquí los quise hacer todos positivos, pero lo que habitualmente uno hace es hacer circular la corriente en la dirección por donde está la polaridad de la fuente, y nosotros sabemos que en la fuente de voltaje las corrientes van de menos a más, para mantener la coherencia de la potencia positiva. Entonces uno dice, por aquí la corriente lo más probable es que va a ir para allá. Yo creo que ustedes hacen lo mismo. El sentido común dice, aquí las menos más, la corriente va a ir para allá. Y acá, la corriente va a ir para allá. Aquí lo hice al revés, intencional, para demostrar que se puede hacer como quiera y funciona igual. Pero siempre uno la va a colocar porque si no te va a salir y uno negativo. Entonces eso es lo que uno dice, a uno siempre le molestan los negativos, no sé por qué. Pues yo le he dicho, vaya a ir a ver cosas que a uno le cuestan, es más fácil, hay algunas cosas que otras, y siempre los números negativos uno como que le echan a perder la fiesta. Entonces uno trata de que no le salga ningún número negativo y solamente aquellos que ya no se puede, uno se expone para que salga ese dato. Entonces por eso que uno aquí haría esta vuelta para allá, y esta para allá. Y eso significa que tú vayas a polarizar en ese sentido, ¿te das cuenta? Pero sigue siendo una elección, ¿ya? Esto no. Si uno respeta la regla de principio a fin y uno es coherente con sus propias reglas y las cumple hasta el final, el problema finalmente debería desembocar en una solución correcta, ¿ya? Si fuera fuente de corriente, sí se recomendaría el otro sentido, ¿cierto? Ahí sí que es altamente recomendable. Como te digo, yo siempre que hablamos fuente corriente, es como cuando yo me acuerdo de la mamá. La mamá te dijo que la cuestión es así y no se reclama y perdiste. Mejor que le hagáis caso o te vais castigado. En la fuente corriente, si la corriente va en una dirección, mejor respetemos esa dirección, porque si no hay que andar multiplicando por un menos que después se te puede olvidar y te echáis el problema. Entonces ya te ahorráis un signo menos. Como te digo, cada vez que uno se ahorra un signo menos, es como que se ahorra la probabilidad de equivocarse. Bajan las probabilidades de error. Pero no significa que no lo puedes hacer, y tal en la contra, ¿verdad? En la dura, como decimos. Igual va a funcionar, pero es que tenéis que agregarle una variable más a tu problema, que es mantener y retener que estáis pensando que la corriente va en el sentido contrario, por lo tanto hay que manejar un signo menos metido por ahí, que después uno se puede confundir. En el fondo siempre uno va a lo más fácil, y eso no es un pecado, ¿eh? Los ingenieros por definición tendemos a hacer todo de la manera más eficiente, y significa donde gastamos menos energía y nos cuesta menos. Eso no es ningún pecado hacer las cosas por ese lado, ser eficiente en lo que uno hace. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, dejamos hasta acá nomás la clase. Bueno, entonces el próximo... ¿Ah? ¿Entra en el taller el método de Lazo? No, solamente nudo. No quiero complicarle mucho la vida, concéntrese en eso, porque como estamos recién partiendo el semestre, estamos más medios lentos.